Hola, ¿qué tal? En este tutorial les voy a presentar, partiendo del anterior, el control de tres cintas a la vez, pero un poco de otra forma, ¿vale? El control de la velocidad. En lugar de colocar un armario, pues vamos a colocar botones y demás. Y en lugar de controlar la velocidad de una cinta, vamos a controlar la de tres. ¿Por qué por qué voy a colocar botones? Pues porque me da más agilidad a la hora de cambiar la velocidad que lo que es el potenciómetro, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí lo primero que hemos hecho ha sido crear una, un vacío, una empty, y dentro de la misma hemos creado el camino de rodillos que ya teníamos, el camino de rodillos 2 y el camino de rodillos 3. Bien, a uno le he dicho que era de 2 metros, al 2 de 4 metros como lo teníamos antes y al 3 de 2 metros. Bueno, realmente antes teníamos el de 4 metros era el rodillos, pero bueno, es igual. Podemos cambiarle también de metros, pero porque verlo bien en la pantalla. Bien, entonces el quid de la cuestión está si vamos a lo que es la velocidad de los rodillos. Si vamos a lo que es la velocidad de los rodillos, tenemos aquí, esto era lo que veíamos antes, vale, hasta aquí. Bueno, pues para rodillos 2 y rodillos 3, como está con las mismas entradas y salidas digitales, vamos, las mismas salidas digitales, pues la velocidad también es la misma, o al menos así lo he previsto yo. Entonces, para que sepamos que simplemente rodillos 2 velocidad es velocidad y rodillos 3 es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo aquí lo que he hecho ha sido, bueno, lo primero voy a ejecutarlo para que se vea. Voy a ejecutar una demo del programa de tal forma que se puede ejecutar tanto desde aquí, pulsándole aquí, seleccionando la casilla de Run Demo, o bien, como saben ustedes, desde el general, pulsándole a la demo del, de la máquina en cuestión. Entonces, bueno, pues yo he creado una serie de etiquetas y de datos para visualizar, que son los siguientes. Velocidad, esta sería la entrada de velocidad que le decimos al PC. Esta es la entrada de velocidad. Aquí introducimos los datos, ¿vale?, de la velocidad. Por ejemplo, si yo le introduzco 0.1, pues irá muy despacio. Y si le introduzco un 1, pues irá a velocidad normal. A velocidad normal en poco tiempo se nos va del camino de rodillos. Esto es la entrada analógica de velocidad, ¿vale? Y esto es la salida analógica de velocidad. Entonces, el PLC hará lo mismo que hacía antes y el programa de demo que he hecho pues hace lo mismo que hace el PLC. Después veremos el PLC también y con el programa normal. Entonces, a la hora de ejecutar demo, pues estamos ejecutando el programa de demo y lo vamos a ver. Con etiqueta visible e invisible, bueno, yo aquí le digo si está en reposo o está avanzando o está retrocediendo y a qué velocidad. Y esto me sustituye a los tres botones del armario que teníamos en el ejercicio anterior. Este me sustituye al potenciómetro y esto a los tres botones del armario. Entonces, si yo le digo avance, avanza a cuánto, a 0.1 metros por segundo, pero si yo le digo a 0.5, pues es mucho más rápido,
¿vale? Si yo le digo a 0.1, pues es mucho más lento. Si yo le digo a 0.2, pues es más rápido. Y si le digo a 0.5, pues es mucho más rápido, ¿vale? Si yo le digo a 1, por supuesto es velocidad normal, con lo cual es más rápido. Entonces yo tengo el avance, el paro y el retroceso. Y puedo visualizar las etiquetas o no visualizarlas, ¿vale? De tal forma que si yo en lugar de hacer esto lo coloco en un armario, pues me quedaría exactamente igual que el anterior, pero con 3 cintas en lugar de con una. Lógicamente la programación de los botones pues lleva lo que lleva. Bien, en cuanto a entradas digitales, tenemos la entrada de avance, que cada vez que pulso se enciende, la de paro y la de retroceso. Bueno, le voy a poner 0.2 para que me dé más tiempo. Entonces, con la entrada digital de avance, con el pulso lo que hago es dejar la salida digital en avance. Con paro quito avance y retroceso, y con la pulso de retroceso activo la salida digital de retroceso. Bien. Entonces, ¿esto cómo lo he hecho? La forma de hacerlo es muy simple. En Scriptcode vamos a ver el programa de demo, que es exactamente igual que el otro. Lo que ocurre que la parte de PLC la tengo habilitada, la simulación del PLC. Bien, entonces he definido las entradas digitales de avance, retroceso, paro, las salidas digitales de avance, retroceso, la entrada analógica de velocidad y la salida analógica de velocidad. Asimismo he definido un input 1 para input valor para introducirle la velocidad a la que vamos a ir. He definido también una etiqueta de 3D y ya de paso damos un pequeño repaso. Y defino también si las etiquetas 3D van a ser visibles o invisibles. Entonces, en principio, arranco el programa con visible igual a verdadero. Esto ya veremos cómo lo hacemos. Después defino los botones actuadores, que defino el botón de etiqueta visible o invisible y le digo el estado de pulsado falso. Y asigno una etapa, que podía hacerlo de otra forma. Podía hacerlo exactamente igual que el avance y el retroceso. Pero lo hago por etapas para ver otra fórmula más. Después defino los botones de avance, retroceso y paro, que son exactamente igual que el botón de la etiqueta visible o invisible. Y después en paneles informativos es donde visualizaré la salida analógica de velocidad, pero lo tengo que definir lógicamente. Esto al principio. En init le doy los nombres de las entradas digitales, los de las salidas digitales, como siempre, los de las entradas analógicas y los de las salidas analógicas, como siempre. Aquí pongo DI avance, retroceso y paro, que sería el 0, 1 y 2, ¿vale? 0, 1, 0, 0. Bien. Pero le doy los nombres. Los nombres estos los defino como constantes enteros. Bien, una vez que les he dado los nombres, la etiqueta de la entrada de velocidad, bueno, pues la defino entera. Aquí le doy un texto, le doy una posición, le doy un color de fondo, le doy un color de texto y le doy un color de valor. Y además le doy un valor por defecto. Este es el que va a empezar. Estamos en el init. Por aquí solamente pasa una vez, cuando arranca. Después, cuando la input 1 ha cambiado, entonces ejecuto esta función. Eso lo defino y ya está. En cuanto a etiquetas, el label 3D, pues en principio arranca en reposo, con lo cual le pongo reposo, le asigno una posición, un color y un tamaño. El tamaño de reposo le pongo en 32 y después veremos cómo cambió el tamaño en función de que esté en reposo, en avance o en retroceso.
En cuanto a los botones actuadores, pues aquí tengo un botón de etiqueta visible que es de tamaño doble. Está posicionado aquí y le he dado tamaño doble, que se diferencia en el set posición en que si no le das tamaño es tamaño simple, sencillo. Aquí le puedes dar el número que quieras, 1, 2, 3. Defino el color de fondo, el color de texto y si es visible o no. Que en principio es visible. Todavía continuamos en la init, con lo cual todo lo hago visible porque lo he decidido así. Botones actuadores, botón de avance, de paro, de retroceso, hago exactamente lo mismo en todos y a cada uno le doy pues una posición y a cada uno le doy un color. Después, en paneles, por cierto, le he dado 0.25 y creo que más abajo le he dado 0.5. Posiblemente esté mejor en 0.25. Ahora lo cambiaremos. En paneles, lo mismo. Es donde visualizo la salida analógica de velocidad. Lo defino, le doy una posición, color de fondo, color de texto y un color del valor. El color de texto se refiere a este texto a velocidad y el color del valor al valor que va tomando o que va representando. Defino una float, la V1, que es la entrada de velocidad. Entonces la V1 la igualo a lo que introduzco como entrada de velocidad como texto. Y se lo asigno a la entrada analógica de velocidad, con lo cual conforme voy introduciendo el texto se va refrescando en la entrada analógica de velocidad. Si no está en marcha, podría ponerle una condición de que le pulsase un botón para que recogiese ese texto o tal. O sea, se puede hacer lo que se quiera. Si no está en marcha, no permite cambio de cámara. Es decir, si está parado, bueno, esto lo heredé de otro sitio y lo he dejado aquí pues un poco por ver cómo se hace o por recordarlo. ¿Vale? Pues entonces, si no hay avance o retroceso, si no hay ni avance ni retroceso, entonces puedo mover la cámara. Es decir, si yo pulso un 1, se me va a ir la posición 1. Y si he definido más posiciones, pues se me va a ir al resto. Y si no, lo deshabilito. Es decir, si está en marcha, no puedo mover la cámara. Control de botones, avance, retroceso, paro. Lee cuando se pulsan los botones. Es decir, aquí leo cuando se ha pulsado avance, en la entrada de avance, que sería la 0, creo que es el botón de avance pulsado. Lo mismo con retroceso, lo mismo con paro. Si hay una salida digital activa, colorea de una forma y si no, de otra. Vale, pues esto hemos dicho que lo cambiaría a 0.25, 0.25 y 0.25, que me parece más, va a resaltar más. Entonces, si está avanzando, pues pone el color de fondo en avance en verde claro, y si no, lo pone en verde oscuro. Lo mismo con el retroceso, con el azul claro o azul oscuro, y lo mismo con el paro, que este será justo cuando pulsen solamente, con el rojo o con el rojo apagado. Y ahora simulo el PLC. Lo he sacado de aquí pues precisamente simplemente para quitarlo en lo que no es demo y ya está. Y se me queda igual. Entonces el valor de velocidad se lo asigno en el panel a la salida de velocidad, es decir, lo que es la salida analógica de velocidad lo visualizo en el panel, ¿vale? En el de la derecha.
Después, la velocidad la igualo a la salida analógica de velocidad. ¿Para qué? Pues ya para asignársela a los rodillos. Ahora le digo que si la velocidad es 0, la pone en 1. Podía ponerle aquí límites y entonces ahora es cuando asigno la velocidad a cada uno de los rodillos con velocidad, con el parámetro velocidad. Recordemos que si la velocidad es 0, aunque le digamos avance o retroceso, no avanza ni retrocede porque es 0. La salida de avance, según la salida de avance, bueno, aquí gestiono la etiqueta 3D, ¿vale? Le digo la posición un poco más a la izquierda, en el -10, le doy este color, le digo avanzando a la velocidad pasada a string en metros por segundo y le digo el tamaño 64, en reposo es 32. Lo mismo hago con el retroceso y lo mismo hago con en reposo. Después la etiqueta visible la pongo en visible según el valor que tenga. Si tiene un 0, o sea, un falso, no se visibilizará, y si tiene un verdadero será visible. Después, bueno, pues he decidido colocar etapas para hacer el botón de la etiqueta visible o invisible. En principio visualizo el texto de etiqueta visible y lo pongo con este color, con el color de fondo y con el color de texto, y le digo que es verdadero. Pulsado, la variable pulsado la igualo al pulsado del botón de visible o invisible. Entonces, cuando pulsa, esto es una forma de detectar el flanco sin memorizar que existen los flancos, por ejemplo. Esto es extrapolable a PLC también. Entonces, si pulsado, paso a la siguiente etapa. En la siguiente etapa dejo a que deje de estar de pulsar, ¿vale? A que deje de estar pulsado. Que entonces paso a la siguiente etapa y en la etapa siguiente espero a que se pulse nuevamente el botón. Pero aquí le pongo etiqueta invisible, con lo cual visible lo pongo a falso, lo cambio de color tanto en el fondo como en el texto, le pongo el color que me parece y queda invisible. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelva a pulsar el botón. Vale, cuando se vuelve a pulsar el botón, perdón, hasta que se deje de pulsar el botón. Aquí se ha pulsado y aquí se deja de pulsar el botón. Vale, entonces cuando se deja de pulsar el botón va a la etapa 0, porque va a la siguiente es default y va a la 0. Bien, esto en cuanto al main, que lo podía haber hecho en funciones como de costumbre, pero bueno, lo he hecho todo seguido, excepto lo del PLC, por resaltar justamente el tema de la simulación del PLC. En físicas no pongo nada en finis, pues bueno, como la cámara la había puesto podía estar en que no se pudiese mover, pues lo dejo por defecto y ya está. Hace que solo pueda recoger ciertos valores aquí. Vale, pues cuando recoge un valor en la entrada analógica hemos dicho que saltaba a esta función, que lo hemos definido arriba del todo. Entonces, mira, a ver, bueno, salta la función esta con la variable f, que es la variable, el valor de la velocidad que se recoge. Entonces, con esta variable f se lo asigna a la salida analógica de velocidad y después aquí pongo los límites. Dejo introducir valores de 0,1 a 5. ¿Vale? Si está por debajo de 0,1 o por encima de 5, lo pongo en 0,2.
Bien, y ahora llega el tema de la simulación del PLC. Para poder probar desde el Machine Simulator, les recuerdo que estamos en el demo. Entonces, si está la entrada digital de avance, entonces activo la salida digital de avance y se quedará activa mientras no le digamos lo contrario. Lo mismo ocurriría con la de retroceso y en paro pues se quita avance y retroceso. Aquí podría decir que no esté, por ejemplo, yo lo copio, lo pego y le digo y que no esté el get output, vale, la de retroceso, vale, y esto sería extrapolable al retroceso. De esta forma, si está avanzando no puede pulsar retroceder, y si está retrocediendo no puede pulsar avanzar. Vale, sí puede pulsar, pero no le va a hacer nada. Entonces, bueno, pues esto es una mejora. Después, si pulsa paro, entonces avance y retroceso lo pone en falso. Y la salida analógica de velocidad sería igual a la entrada analógica de velocidad. Entonces puedo salvar y salir. Voy a editar el script code. En el Machines normal, el script code es exactamente igual al que hemos visto, con la diferencia de que está comentado, bueno, aquí le he puesto 0.25, 0.25 y 0.25, con la diferencia de que está comentado lo de Simula PLC, y aquí en Simula PLC también está comentado, ¿vale? Lo demás es exactamente lo mismo. Entonces salvo y salgo, lo pongo en marcha. La máquina no puede estar en... Vale. Vamos a ver por qué no nos ha dejado. Entonces voy a Machine Demo. Lo que he cambiado ha sido esto. Vale, aquí me falta una T de output. Vale, y entonces con esto supongo que ya me dejará. Vale, perfecto. Entonces avanzo, paro. Ahora ya se ven más los... Vale, avanzo. Aquí le pongo 0.5, paro, retrocedo. Aquí le pongo ya 0.2. Como vemos, es inmediato el cambio de velocidad. Ahora hago invisible la etiqueta. Vale, visible, invisible. Paro. Bueno, ahora si le digo avance no me hace caso. Si le digo avance y le digo retroceso no me hace caso. Bien, entonces con esto lo hemos visto sin PLC. Ahora vamos a ver el PLC. Bien, en el PLC tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes en el programa anterior. Es muy sencillo. Simplemente, bueno, en el main llamo a las entradas salidas y al proceso, como siempre, antes de entradas salidas, aquí en entradas está avance, retroceso, paro, en salidas lo mismo, en entradas analógicas velocidad, en salidas analógicas velocidad y la M libre. Esto ya lo vimos en el vídeo pasado, entonces tampoco voy a incidir demasiado. Es muy sencillo.
entradas digitales se asignan, las salidas digitales se asignan, las analógicas lo mismo. Y después en procesos, pues tenemos el proceso que continúa sin ninguna variación, es decir, cuando hay entrada de velocidad, la entrada analógica de velocidad la pone en la salida, cuando la velocidad está entre estos dos valores le pone un 0.2, y aquí pues si hay avance y no hay retroceso, pues si está la entrada de avance y no está la salida de retroceso, activa la salida de avance, lo mismo con el retroceso, y parar quita las dos salidas. Entonces vamos a ver cómo se comporta. A ver, lo tengo en run, entonces bueno, le pongo las gafitas y vemos cómo se comporta. Voy a visualizar las dos cosas, vale. Visualizo también entradas salidas. Entonces si le doy, bueno, aquí está leyendo la entrada analógica. Si yo le digo 0.123, pues vemos que se nos refresca perfectamente. Si yo le digo avanza a 0.1, paro, retroceso a 0.2, vale, le pongo un 1 y me retrocede más rápido, le pongo un 1 y me avanza más rápido, le digo etiqueta invisible, avance, paro, retroceso, paro, bueno. Entonces, como vemos, está funcionando igual que antes, con 3 cintas, y en lugar de con el armario, pues con botones. Y en lugar de los botones del armario, pues pongo estos botones. En lugar de el potenciómetro de velocidad, pongo aquí la velocidad, y además puedo visualizar, digamos, en dónde está el proceso. Con lo cual hemos dado un repaso general un poco a las etiquetas, aparte de las etiquetas que existen, aparte de las opciones que existen en cuanto a botones, etcétera, el Machine Simulator, y vemos cómo no cambia el PLC. Vale, es exactamente lo mismo. Bien, pues espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.